y nos comprometimos más temprano a hablar con un representante en la legislatura del Frente de Todos. Nos referimos al diputado y presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, por un tema que es muy importante, es, podríamos decir, de bajo interés urbano, porque lo padecen más en general en zonas rurales. Alguna vez hemos hablado nosotros con la gente de la cooperativa Algarrobo Grande del Este, en donde nos contaban el flagelo del robo de cables que deben soportar en la zona, por lo cual primero la cooperativa, las empresas, la pérdida de dinero, pero básicamente los ciudadanos y las ciudadanas la pérdida de los servicios básicos. Te queda sin el servicio de energía la gente. Exactamente. Más allá de lo que cuesta eso, ¿no? Así es, efectivamente. Así que por eso vamos a hablar y le agradecemos a Germán Gómez, quien ha elevado una iniciativa a propósito de este tema. ¿Cómo le va, Germán? Buen día. Buen día. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, conocimos esta iniciativa, que es un tema que lleva bastante tiempo, no es un tema muy novedoso. Quizá ahora se ha incrementado este problema. Sí. Y yo tal vez quería preguntarle a Ariel, a don Gómez, si él vive en la ciudad o en el campo. Bueno, echa la pregunta. Nosotros, yo soy de acá del 4º distrito, represento a San Rafael, General Belgrano y Malargüe. Más allá del lugar de donde vivimos, tenemos permanentemente, sobre todo en la zona de San Rafael, una dispersión territorial importante. Hay distritos por eso le preguntaba, porque muy alejados, los cuales visitamos permanentemente, donde vemos la situación y el avance de este tipo de hechos delictivos, donde se roban bombas de agua que ocupan nuestros agricultores, cableado, cables de las redes públicas, tanto en ciudad como en distrito, donde muchas veces es difícil controlar este tipo de hechos delictivos. Se roban transformadores que tienen un valor importantísimo por la gran cantidad de componentes que tienen en sus distintas partes, sobre todo material ligado al cobre o al aluminio. Y ha habido un incremento considerable en este último tiempo de este tipo de hechos delictivos, donde lamentablemente no existen los controles pertinentes. Mire, le pongo un ejemplo. En la zona de sur, hablando de los distritos, de los departamentos de San Rafael, General Belgrano y Malargüe, no deben ser más de 4 establecimientos donde se desguazan este material, donde termina ese material ahí, se comercializa probablemente dicho, y que luego parte a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, para ser reutilizado. No estamos hablando de que existan 50 o 100 comercios que haya que controlar. Entonces lo que estamos planteando a través de este proyecto, primero darse una discusión de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está pasando. Por esto, además de generar perjuicios económicos importantísimos, apunta normalmente a sectores ligados a la producción, donde tenemos que darle el apoyo correspondiente para que las actividades productivas puedan generar trabajo directo e indirecto, y combatir este flagelo. Lamentablemente, en este último tiempo ha habido un aumento muy importante de este tipo de robos, lo sufren los municipios y también algunas empresas o cooperativas prestadoras del servicio eléctrico también. Lo que está fallando es el control de cómo este material fácilmente se desguaza y termina en este tipo de comercio. Por eso lo que estamos planteando con la ley es una cierta trazabilidad de ese cobre o ese aluminio que ingresa a estos establecimientos, a través de un registro que nos permita determinar a ciencia cierta de dónde viene, quién lo trae, quién lo comercializa, de dónde proviene, y ese registro lo van a tener que llevar lamentablemente. Digo lamentablemente porque va a implicar un trámite administrativo que por ahí suele ser hasta engorroso, pero no hay otra forma de por lo menos lo vemos así, de combatir el avance de este hecho delictivo. Los hechos delictivos ustedes saben que van mutando, se van transformando,
y si no vamos por delante de esa transformación, de esa mutación, y lamentablemente llegamos tarde, y los perjuicios y deterioro que producen este tipo de hechos delictivos son totalmente irreparables. Así que estamos apuntando a la idea de generar un debate de cómo agudizamos en cierta forma el control sobre la comercialización de estos dos materiales que tienen hoy día en el mercado un valor importante. Pero es sabido que primero no es demasiado difícil detectar a dónde justamente como bien decía usted, a dónde se lo transforma ese material. Además porque, por ejemplo, en Mendoza no se extrae cobre, ¿no? Por supuesto. Por lo cual, cuando hay cobre, tiene que ver con eso que dice usted, la trazabilidad debe conocerse perfectamente, no debería haber ningún problema para saber de dónde lo sacan al cobre y cuál es el origen y cuál es el destino, además. Por supuesto, y si esa persona, ese comerciante que tiene a su vez, por la ley, si llegáramos a sacar este proyecto, la responsabilidad de llevar adelante ese registro, no lo lleva adecuadamente, y bueno, la misma ley prevé sanciones desde el punto de vista del código de falta y multas considerables, multas importantes. Claro, tal vez uno de la ignorancia opina, pero recuerdo la ley de desarmadero, que es una ley nacional que fue inspirada por Mendoza, por José Poquet en su momento, y creo que fue Marita Perceval quien la llevó al Congreso, esta ley, la de los desarmaderos de vehículos. Sí. Que es bastante más compleja que esto, digo, porque las autopartes, primero porque las transacciones son mucho más frecuentes, mucho más habituales, pero este tema no es un tema, a ver, no cualquier persona anda ni vendiendo ni cobrando ni comprando cobre, y menos esos cables y menos o transformadores, ¿no? Sí, mire, yo le digo lo que está pasando. El otro día ha habido acá en la zona sur, directamente había una cooperativa que prestaba un servicio eléctrico, estaba poniendo un transformador, y al otro día vinieron y el transformador estaba totalmente tirado en el piso, lo rompen y bueno, sacaron toda la parte de cobre. Nos ha pasado en algunas líneas de alumbrado público, municipio de San Rafael, que nos han robado directamente el cableado, como ha pasado en un montón de distritos. En la zona de Boven, en la zona de General Bear, como en la zona de San Martín, se roban los motores por la gran cantidad de componentes de cobre que tienen los mismos, lo cual implica que esos productores tengan que salir a reparar esa bomba, que son bombas que tienen valores altísimos en el mercado, si no pueden salir regando. Lamentablemente es un hecho delictivo que se produce en muchas ocasiones en zonas rurales, en zonas alejadas de la ciudad. También se produce en ciudad, destruyendo líneas del servicio público de iluminación, lo cual, insisto, genera perjuicios económicos muy importantes. Algo tenemos que hacer, esta es una de las preguntas fundamentales a las que apunta este proyecto. Algún debate nos tenemos que dar. No puede ser que las instituciones, el Ministerio de Seguridad, la política en general siempre vaya detrás. Es decir, nosotros tenemos que ir por delante de esta situación delictual que se está dando en la provincia de Mendoza, que ha aumentado considerablemente, con un impacto económico muy importante, donde algo tenemos que hacer, alguna herramienta tenemos que utilizar. Bueno, esto apuntamos a generar una especie de herramienta de control que entendemos puede generar efectos importantes en la reducción de este hecho delictivo. A ver, muchas personas seguramente han podido ver, porque hay una especie de industria de esto, el robo de esto, por lo cual, para que se haya desarrollado una industria es porque tiene que haber también permisividad de parte de las autoridades, no hay otra posibilidad. Hay vehículos, los vehículos hemos visto en algunos casos son vehículos, podríamos decir, sofisticados para elevar a las personas y poder hacer la maniobra necesaria como para sustraer un transformador que además tiene un peso tremendo, sí, etcétera. Mire, cuando lo ponen las empresas, lo arrojan al suelo, lo cual se destruye por el golpe que causa tirar algo tan pesado de una altura importante,
y ahí dejan el resto del material todo tirado y se llevan el cobre. Una cosa de loco. Así operan lamentablemente estas bandas, porque no lo hace una persona, son verdaderas bandas. Claro, a esto digo, hay organización en esto, hay organización en esto, y es una organización además que es un circuito, entiendo que bastante finito, porque la colocación de ese material tampoco debe haber demasiadas empresas que lo adquieran, por lo cual, bueno, insisto, desde la ignorancia nuestra opinamos que no debería ser tan complicado hacer este seguimiento del circuito de quién compra este material, que inclusive alguna vez en Argentina había todo un dilema, porque decían que teníamos un déficit nosotros en cobre, de hecho que lo importábamos, y sin embargo había exportación en algún momento de cobre, que era prácticamente imposible por los sistemas extractivos que tenemos, ¿no? Sí, es cierto lo que usted dice, no son muchos los comercios que tenemos que controlar, no es un registro pesado, y le va a permitir muchas veces al Ministerio de Seguridad determinar y poder llevar adelante algunas investigaciones cuando se produzcan este tipo de hechos delictivos. Hoy no se lo está controlando, esta es la verdad. Hoy no hay un registro, hoy no sabemos quién vende, quién compra, cuáles son las cantidades, de dónde viene. Llama la atención que aparezca alguien de la nada con 100 o 200 kilos de cobre para vender. Entonces, no es normal que eso suceda. Y en esto... Cuando podamos determinar responsables en el nombre, bueno, vamos a poder agudizar los elementos que hacen una investigación penal y determinar responsables. Hoy, sinceramente, no se sabe. Bueno, pero por la magnitud que tiene, primero por la magnitud del negocio, que se podría ver desde ese lugar, ¿no? Hasta desde un costado mercantil, si quiere. Luego, por el perjuicio que suele ocasionar, que es desmedido en relación probablemente a la ganancia que tenga este negocio, porque dejar a todo un sector sin la posibilidad de producir, en el caso agrícola, pero además a gran parte de la sociedad durante algún lapso de tiempo sin la energía, sin la provisión de energía eléctrica, sin la provisión de internet, sin la provisión de otro tipo de servicios, el daño es bien elevado. Por eso entendemos que hay una especie de desproporción. Le consulto, ustedes, por ejemplo, convocan a la AFIP, porque sería un organismo también que debería intervenir a propósito, ¿no? Porque cómo son las transacciones del cobre, quienes compran, quienes venden, quienes están inscriptos como para tener esta actividad, debe haber registro. Y también entiendo las compañías de seguro, porque ¿quién termina pagando todo esto? Nos contaba, recuerdo, por entonces creo que era presidente de la cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande del Este, que el tema es que lo roban y ellos tienen que reponerlo casi de inmediato, algo que significa costos que son absolutamente significativos y que quizá, no lo sabemos, puedan estar asegurados, digo, como para que la lesión comercial, la lesión económica no sea tan grande, por lo cual también quizá habría que involucrar a compañías de seguro, entre otros sectores, ¿no? Sí, mire, en principio toda operación comercial que realizan estos tipos de establecimientos debería facturarse y realizarse la correspondiente tributación del impuesto, bueno, de hecho no se hacen. Creo que también esto es importante, lo que usted señala, que esté la AFIP y también las empresas de seguro que también... Sí, la AFIP y ATM, dije AFIP sí, por a supuesto, nivel nacional y ATM también, claro. Bueno, todas esas son propuestas que creo que enriquecen el proyecto y que en definitiva, insisto, más allá de las modificaciones que podamos hacer y los aportes que se puedan recibir, yo creo que lo más importante es que nos tenemos que dar un debate de qué herramientas implementamos, qué herramientas aplicamos para reducir este claro, porque esto, recordemos, Germán Gómez, sí, recordemos que esto empezó, o al menos los primeros datos que hubo hace años atrás, era que extraían las placas, por ejemplo, de los cementerios que tiene bronce, el bronce está compuesto por cobre también, entonces seguramente se lo reducía de esa manera y empezaban con esta actividad que era casi vandálica. Lo que es ahora es una empresa delictiva para robar en grandes cantidades y
esto genera estas lesiones tan importantes para todos y todas, ¿no? No, por supuesto. Mire, hemos estado hablando incluso la otra vez con un ingeniero de una cooperativa prestadora de servicios eléctricos, que son verdaderas bandas, no lo hacen las personas, y saben perfectamente dónde hay cobre y qué cableado, por ejemplo, no lleva cobre. Claro. Qué hay que robar y qué no. Es decir, no estamos hablando de improvisados, uno o dos delincuentes, estamos hablando de verdaderas bandas que saben qué es lo que tienen que robar y dónde lo van a comercializar. Entonces, frente a esa situación, insisto, tenemos que tomar medidas y usted encuentra profundas y que resuelvan, aporten a resolver esta problemática. Sí, ¿y cómo es su percepción en relación al gobierno de la provincia? Me refiero al Ejecutivo, siendo que recién hablábamos del Ministerio de Seguridad, que son tan renuentes a dar explicaciones de cualquier índole, inclusive de carácter social. ¿Cómo encuentra la receptividad de este proyecto? Mire, nosotros es un proyecto que recién hemos presentado esta semana, nos generaremos el debate en las comisiones, hablaremos con el oficialismo y ver de qué manera podemos consensuar algún texto que podamos darle media sanción. Lamentablemente no tenemos mucha colaboración del Ministerio de Seguridad. Han sido muchísimos los reclamos que le hemos formulado, ha sido difícil traer al Ministro de Seguridad a la Comisión Bicameral de Seguridad, que es una comisión natural en la cual el Ministro tiene que dar explicaciones, sí, claro. Cosa que no ha pasado en ningún otro gobierno. Siempre encontramos, lamentablemente, una falta de voluntad de dar las explicaciones respectivas. Bueno, hoy tenemos un ministerio que a nuestro entender no funciona correctamente, ha tenido problemas en el manejo del 901, ha tenido problemas en el manejo de las cámaras de seguridad, donde sabemos que muchísimas de las cámaras de seguridad que están instaladas en la provincia de Mendoza no funcionan, y muchas aún funcionando no aportan capacidad suficiente para llevar adelante una investigación penal y determinar los responsables. Ariel, faltan vehículos en el Ministerio de Seguridad, pese a que se han comprado. Creo que falta más decisión política, más inversión y sobre todo tener una visión estratégica de dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de seguridad. Bien, Cosas que creemos que no existen en el actual gobierno provincial. Bueno, Emilio, sí, adelante. Sí, quería comentar con el señor Gómez, este diputado que gentilmente nos convida a su tiempo para hacer para llevar esta información a la audiencia, que en general en todas las actividades organizadas y legales hay alguna participación por acción o por omisión de los controles, en este caso del control policial o quizá también del control judicial. No son tantos las personas involucradas en este delito y tienen que tener cierta técnica, por lo tanto tienen que tener camionetas, logísticas, movimientos, lugares donde acopiar, lugares donde desarmar estos objetos, donde juntar los cables, que son bastante voluminosos. Un periodista conocido, Ricardo Rajendorfer, que se dedica a temas vinculados con el delito, él dice que no hace periodismo policial, sino delincuencial. Él plantea que casi todos los delitos organizados tienen alguna participación por omisión, porque se hacen los distraídos y no ven, o porque no quieren actuar, o porque en algunos casos hasta son socios de los que delinquen. Salvo un solo delito, que es el delito de aplicar tortura en las comisarías, todos los demás delitos donde hay dinero hay alguna participación policial. Por lo tanto, yo supongo que si lo vemos nosotros, que no somos ni especialistas ni estamos pendientes de una tarea investigativa de tipo criminal, la policía lo tiene que ver claramente de quién se trata. Así que lo que se trata es que hagan acciones conducentes. Ya hay suficiente legislación penal en la Argentina como para agarrar a estos delincuentes que se roban los cables y las cosas de valor. No voy a hacer que terminen llevando preso a los artesanos de la Plaza Independencia porque hacen pulseritas de cobre, ojo, porque se sabe bastante bien quiénes son, porque no son muchos, y participan de una organización muy evidente.
Está bien, no, sí, coincido con ustedes, eso no va a suceder. En definitiva, lo que estamos intentando es establecer alguna mecánica, alguna herramienta de control que no sea tan fácil comercializar ciertos volúmenes de cobre donde la persona que va y lo comercializa no puede demostrar de dónde lo tiene, de dónde lo sacó, de dónde lo obtuvo, claro. Lo obtuvo. Entonces creo que apuntamos a eso. Bueno, le agradecemos, Germán Gómez. Gracias a ustedes. Esperemos que prospere esto, informando de cómo avanzamos con este proyecto y la discusión que vamos a tener en las distintas comisiones. Bueno, esperemos que prospere y que todos y todas se pongan de acuerdo para que se termine con esto, que no debe ser tampoco de enorme complejidad cuando hay decisión política. Claro. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, buen día, diputado.